Voy a salir de acá porque internet. Buen día, profe. Oh, ¿quién está? Espera. Tomás, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias, gracias, gracias. Bueno, Ah, ¿cómo estuvo el fin de semana? Bueno, bueno, todo piola. ya, súper, súper. Todo bien. ¿Y el de usted? ¿Todo bien? Sí, ahí, poniéndole, descansando un poquito. Aprovechando. Hola, buenos días, Diego. Ya, jóvenes, por mientras, material docente, ahí le agregué la clase del día de hoy, hace poco más. Hola, buenos días, Valentina. Yo acá desaparezco por temas de internet. Ya. Muy bien. eh, Ahí está la clase bueno, en este zip está la clase de integrales y un listado de ejercicios que también lo van a ver en la ayudantía. ¿Ya? Eh, en el transcurso del día de hoy yo les voy a confirmar si efectivamente las ayudantías comienzan a partir de mañana o el jueves, porque todavía estoy buscando un ayudante para mañana. Tengo un ayudante para el jueves. Ujú. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Quiero ver. Ya, todavía sale eso. Bien. Muy bien. Compartiré la pantallita. Tenemos hasta las 9 para que comencemos. Ustedes ya habían visto integrales antes, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Métodos de integración y todo eso. ¿Mm? Se pone un poco. Un poco. Hola, hola. Buenos días, Paloma. Bueno, el concepto de antiderivada, ustedes, bueno, eso lo deberían tener. Cuando están integrando una función, ustedes buscan la integral de una función, aquella función cuya derivada me dé la, la función que estoy integrando. Ujú. Ahora lo que veremos en la clase del día de hoy va a ser el concepto de lo que es las sumas de Riemann. Sumas de Riemann. Ya. Bueno, damas y caballeros, son las 9 de la mañana, así que formalmente les doy la bienvenida a la clase del día de hoy, ¿cierto? Estoy grabando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice el público? Sí, estoy Sí, grabando. profe. Sí, estoy grabando. Ya. Sonrían, que están grabando. Bien, súper, súper. Ya. Eh, Vamos a ver las sumas de Riemann. ¿Y por qué son importantes las sumas de Riemann? Porque a partir de las sumas de Riemann, nosotros podemos calcular lo que se llama la integral definida. La integral definida. Y la integral definida tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo calcular el área bajo la curva, ¿m? Cuando ustedes vean, entre otras cosas, ¿ok? También una integral definida o la integral también se puede calcular, se puede aplicar al cálculo de probabilidades, ¿m? Para variables aleatorias continuas, y eso lo van a ver en su debido momento. Eh, Muy bien, damas y caballeros, comencemos con la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces, para motivar un poco, yo soy re malo para el dibujo, pero vamos a ver algo. Ujú. Entonces, podríamos tener una situación como esta. Aquí tenemos. Y supongamos que tengo una funcióncita. Tiene un comportamiento muy bonito en un intervalo A, intervalo AB.
Entonces, la idea geométrica detrás del cálculo de área es la siguiente. Uno podría comenzar en el eje X. Tengo mi eje X. Y tengo mi eje Y. Y acá tengo mi función psi. Esta que está ahí, mi función y igual a f de x. Entonces, ¿cuál será el área de la región acotada por el eje x y la gráfica de la función? Entonces, uno lo que podría hacer, podría comenzar a calcular a este intervalo AB, lo podría comenzar uno a dividir en varios intervalos, ¿ya? Que es lo que se llama una partición de un intervalo. Podría tener aquí x1, x2, x3, después aquí voy a tener aquí xn-1, ¿de acuerdo? Entonces, uno podría comenzar a hacer lo siguiente. Una vez que el intervalo AB comienza a dividirlo en varios subintervalos, la idea es que uno podría calcular esto. Formar rectangulitos. Formar rectangulitos y a partir de esos rectangulitos calcular esa área. ¿Sí? Hola, hola. Buenos días, Benjamín. Buenos días, buenos días. Entonces, si se dan dando cuenta, uno podría comenzar aquí a calcular estos rectangulitos de esa forma y tratar de aproximar el área que está de la región. Hacer aproximaciones del área, perdona, ya, pero por ahí va. ¿De acuerdo? Entonces podría hacer varios rectángulos y comenzar a aproximar hacer aproximaciones, ¿de acuerdo? Para esa área. Bien, y ahí tendríamos eso. Ok, ese sería, si se han dado cuenta, estas son aproximaciones, o sea, uno forma rectángulo y la base de este rectángulo es la longitud del intervalo que estoy formando acá, ¿de acuerdo? Ahí yo voy a tener una base, porque el área, ¿se acuerdan que el área de un rectángulo es la base por la altura? ¿Sí? ¿Recuerden eso? Entonces aquí yo podría tener una longitud, ¿verdad? Y esa longitud de ese intervalo la vamos a llamar delta x. También puede tener aquí una longitud que va a ser la base de ese rectángulo, que es la diferencia entre x2 y x1. La diferencia entre x3 y x1 va a ser la base de los rectángulos con los que yo estoy tratando de aproximar el área de la región acotada por el eje x y por la gráfica de la función. ¿Ya? Y la altura no es nada más ni nada menos que la función evaluada en cada uno de estos límites inferiores y límites superiores. Acuérdense, ahora tiene límites inferiores y superiores. Entonces, ¿qué sucede? Que yo comencé a dividir el intervalo AB, tengo mi funcióncita, comienzo a dividir el intervalo AB en pequeños intervalos llamados particiones. Esa es una partición. Una partición van a ser divisiones de los intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, un intervalo grande, AB, yo lo puedo particionar. Entonces, ¿cómo yo podría hacer mucho más exacta esa aproximación haciendo particiones más pequeñitas, ya que se llaman refinamientos de esos intervalos? Entonces, mientras más chiquititas sean las particiones, mucho más exacta va a ser esa aproximación del área, ¿ya? De la determinada función, ¿ok? Esa es nuestra idea, esa es nuestra idea. Entonces, ahora lo que vamos a ver, ¿y cómo lo podemos hacer este proceso? Si yo comienzo a hacer mucho más exacta esa aproximación de la área mediante estos rectángulos, haciendo un refinamiento, eso lo podemos hacer calculando un límite de una determinada suma llamada suma de Riemann, ¿ya? Entonces la idea es, primero que todo en este caso, es definir lo que es una partición, conceptos importantes, partición de intervalo,
partición de un intervalo. Luego el otro concepto importante es lo que vamos a ver hoy día también, suma de Riemann. Y una vez que tenemos la suma de Riemann, podemos calcular lo que se llama la integral definida. ¿De acuerdo? Y con todos estos conceptos podemos ver aplicaciones de la integral. Y de esas aplicaciones de la integral, de la integral vamos a ver, vamos a hacer áreas, vamos a ver longitud de curvas y también vamos a ver volumen, ¿ya? Eso es importante. Esta es la idea geométrica, ¿de acuerdo? Entonces, puedo tener una aproximación de esta área mediante rectangulitos, pero esa aproximación no es tan exacta, y para hacerla más exacta, acuérdense que estamos aproximando, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos particiones de intervalos, pequeños subintervalos más chiquititos, que se llaman refinamiento. Bien, entonces esa es la idea de la clase del día de hoy. Vamos a ver los conceptos de partición, sumas de Riemann, que va a ser una sumatoria, y la integral definida. ¿Ya? Entonces, uno puede calcular la integral definida mediante un proceso de límite de las sumas de Riemann. Bien. Entonces, como yo les estaba diciendo anteriormente, tenemos la partición de un intervalo. Tengo un intervalo cerrado AB, acotado, obviamente A es menor que B. ¿Sí? Una partición del intervalo AB es una familia finita. ¿Ya? Estos son numeritos por si acaso, estos son numeritos. Parten en x0 y terminan en xn. X0 va a ser A, xn va a ser B. ¿De acuerdo? Y ahí viven elementitos, o sea, tengo como los números reales son ordenados, en un cuerpo ordenado, entonces yo puedo establecer una relación de orden y puedo calcular estos intervalos. Esa es una partición. Una partición de un intervalo es dividir un intervalo en pequeños subintervalos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces voy a tener aquí, y recuerden que la longitud de un intervalo es el límite superior menos el límite inferior. Esa es la longitud de un intervalo. Entonces yo también voy a tener varias longitudes acá. Voy a tener una longitud de este intervalo formada por x0 y x1, después por x1 y x2, también voy a tener una longitud. ¿Bien? Y esas longitudes van a ser las bases de los rectángulos con los que yo trato de aproximar esa área. Muy bien, damas y caballeros, eso es una partición. Y ya vamos un poquito, vamos a ver primero un poquito la teoría, definiciones, vamos a ver algunas definiciones, y luego ya nos vamos a hacer algo de ejercicio, ¿ok? ¿Sí? Entonces, toda partición, como yo decía anteriormente, del intervalo B divide al intervalo en subintervalos, ¿de acuerdo? En subintervalos. ¿Sí? Si yo hago esto, variar desde 1 hasta n, se dan cuenta que cuando y vale 1, esto me queda x0, y acuérdense que x0 era A. Después cuando y vale 2, voy a tener aquí el intervalo x1, x2, x2, x3, y cuando y vale n, xn menos 1, xn. ¿Ya? Y acuérdense que xn es b. ¿Bien? Ahora, estas particiones pueden ser no necesariamente del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Sí, yo puedo particionar un intervalo en pequeños subintervalos que no necesariamente tengan la misma longitud, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la longitud de cada subintervalo se define como delta x sub i. ¿De acuerdo? Recuerden que delta sub, esto es notación, ¿de acuerdo? Este delta sub x sub i es la longitud de cada subintervalo. Y lo que estoy haciendo aquí para calcular la longitud de cada subintervalo es calcular la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo. ¿Ya? Eso es la longitud. ¿Bien? Ahora, obviamente, si yo sumo todo esto, me debe dar todo el intervalo, la longitud del intervalo original. ¿Sí? B menos A es la longitud del intervalo original. Bien, obviamente tiene sentido eso. Si estoy trabajando, estoy dividiendo un intervalo en pequeños subintervalos, la idea es que si sumo todos
las longitudes de esos pequeños subintervalos me va a dar la longitud de intervalo grande, ¿sí? Que estoy particionando, ¿ya? Ahora, como yo les decía anteriormente, esas longitudes o esas amplitudes de esos intervalos no necesariamente son las mismas, no necesariamente todas las longitudes de cada subintervalo va a ser la misma. O sea, pero es súper importante que qué sucede si las longitudes de los intervalos son todas iguales. Entonces nosotros vamos a hablar de una partición regular. Cuando digamos que tengo una partición regular, estoy asumiendo de que las longitudes de cada subintervalo van a ser siempre la misma. Esto es súper importante para lo que vamos a ver a continuación cuando veamos la integral definida. La integral definida. Las particiones regulares. Si se están dando cuenta aquí, esta partición regular es el límite inferior, el límite superior menos el límite inferior del intervalo grande, dividido por n, ¿ya? Está dependiendo, esto va a ser una constante, ¿de acuerdo? Va a ser una constante. Y el n va a ser un número, va a ser una variable, ¿sí? Bueno, y la norma, estos son conceptos. La norma de la partición es el máximo de todas las longitudes de los intervalos. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? Que la norma de una partición, acuérdense que una partición es dividir a los intervalos, a un intervalo grande en pequeños subintervalos. Y la norma es la máxima longitud de esos pequeños subintervalos. ¿Ya? Entonces tenemos el concepto aquí de lo que es una partición de un intervalo, la longitud de cada subintervalo, y además, si las longitudes de todos los subintervalos son iguales, hablamos de particiones regulares. Notación delta x en este caso, fíjense, nótese la diferencia, tengo aquí delta x y acá tengo delta x sub i. ¿Sí? Cuando aparezca el delta sub x sub i, vamos a asumir que no necesariamente todas las longitudes van a ser iguales. Pero cuando tengo la longitud delta x, estoy asumiendo de que las longitudes de todos esos intervalos son las mismas, por lo tanto hablamos de particiones regulares. ¿Sí? ¿Ya? Se han dado cuenta que el subíndice i está, esta longitud está dependiendo del subíndice i, del número del intervalo. Ahí van a aparecer algunas cosillas, por si acaso. Y esto es importante. Aquí vamos a definir lo que es la suma de Riemann. ¿Ya? La suma de Riemann. Tengo una función que está definida en un intervalo AB y llega a los reales. Esta función es acotada sobre ese intervalo AB. Eso sí, tiene que ser acotada. Y además debo tener una partición del intervalo AB. Entonces yo voy a tener un punto de muestra que pertenece a cada subintervalo o a cada partición del intervalo AB. Voy a tener un punto de muestra cualquiera. Si solamente lo único que le pido a este bicho que vive ahí, que viva en un intervalo que corresponda a la partición intervalo AB. ¿Ya? Esto puede ser cualquier cosa. Es un numerito, sí. ¿Bien? Eso es arbitrario. Entonces, ¿qué es lo que se define como la suma de Riemann? La suma de Riemann se define como esta sumatoria. Es la función evaluada en este punto de muestra. Y ese punto de muestra vive en cada elemento del subintervalo. Nótese que la elección de este punto de muestra puede ser infinito. Solamente lo único que puedo tener infinitas elecciones de este punto de muestra. Porque lo único que me pide es que viva en este intervalo cerrado x sub i menos 1 y x sub i. ¿Bien? Ojo que como está viviendo en el intervalo cerrado, podría también tomar los extremos. O sea, este punto de muestra podría ser el límite inferior del intervalo o el límite superior de ese intervalo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy sumando la función evaluada en ese numerito, que es el punto de muestra, y lo multiplico por la longitud de cada subintervalo. ¿Sí? Entonces aquí estaría dada la base, y aquí estaría dada la altura del rectángulo. Si lo veo así, a ver, perdón, si yo lo veo esto aquí. Entonces yo podría aquí tener un x sub i, estrellita,
y la altura, aquí está la longitud en la base del rectángulo, y esa alturita que está ahí, lo voy a poner con azul, para que no se me vaya nada. El punto de muestra, que estaría dado por aquí, y la altura del rectangulito estaría dada ahí. Y ahí, esto por función, eso sería f evaluada en ese punto de muestra. ¿De acuerdo? Entonces la altura, esto que está aquí, esto es la altura del rectángulo correspondiente. Uh-huh. Y aquí está la longitud de ese intervalo. ¿Sí? Ahí está la longitud de ese intervalo. Entonces, eso es lo que se llama la suma de Riemann. Ahí me faltó ponerle una S ahí. Algunos le ponen S sub ER, pero se han dado cuenta que tenemos el concepto de que tengo una función, tengo una partición y tengo un punto de muestra. ¿Ya? Aquí dice que para la función definida hay un número infinito, como les decía anteriormente, hay un número infinito de posibilidades de elegir este punto de muestra, ¿ya? Para las sumas de Riemann. Puesto que se puede escoger este X sub y este Y, se puede escoger de forma arbitraria en ese intervalo. ¿Sí? Y siempre ¿cómo se llama? Para ir, ahora alguien se está preguntando, profesor, pero entonces si me dan un ejercicio, ¿yo puedo tomar cualquier punto de muestra? Bueno, en ese caso, si yo les doy un ejercicio a ustedes, o un problema para calcular las sumas de Riemann, entonces yo les voy a indicar qué punto de muestra tomar. Uno podría tomar un punto de muestra, como yo les dije anteriormente, como límite inferior o límite superior, o también le podría decir, toma el punto de muestra como el promedio de cada subintervalo, de los límites inferiores y superiores de cada subintervalo. Eso se los tendría que indicar, porque como hay infinitas posibilidades, a cualquier estudiante se le podría ocurrir elegir lo que sea, con la condición de que esté en cada subintervalo. ¿Ya? Entonces, para entender eso, vamos a hacer un ejemplito, y aquí nos vamos a acordar aquí de algunas cositas. Vamos a calcular una suma de Riemann para una función que está acá, en el intervalo menos 1 y 3. ¿Ya? Y aquí ven que yo les digo, utilice la partición, ahí les digo esa partición. ¿Ya? Y tome como punto de muestra el extremo derecho de cada subintervalo. ¿Bien? Y ahí le estoy diciendo entonces que es bien dirigido este ejercicio. Tengo mi función, tengo un intervalo y además le estoy diciendo tengo una partición y le estoy diciendo que tome como punto de muestra el extremo derecho de cada subintervalo. ¿Por qué? Porque la elección del punto de muestra puede ser arbitraria, como dice la definición, para definir la suma de arriba. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejemplito para ir aterrizando todos los conceptos que hemos visto hasta el momento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tengo que tener el concepto claro de lo que es una partición. Entonces, vamos a observar esto acá. Bien. Suma de Riemann. Ya, entonces, voy a escribir aquí, solución. Entonces, vayamos viendo un poquito a qué se refiere con esto. Tengo el intervalo menos 1 y 3. Entonces, aquí estaría menos 1 y 3. Acuérdense que era el A y este es el B. Y me está diciendo que tome la partición de este intervalo menos 1 y 3 como 0, 1, espérenme ahí para que sea consistente con los 0, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Ya, este sería x0, x1, x2, x3 y x4. ¿Bien? Ahí estaría. Ahí estarían esos. Entonces me dice que calcule la suma de Riemann. Recuerden que la suma de Riemann está dada por esta expresión.
está dada por esa, voy a poner aquí ds, ya, s, por si acaso. Y le voy a poner, hago referencia a la función f y a la partición, ¿ya? Ah, qué mal me quedó eso. Entonces esta es la definición, por si acaso. Tengo que, estas serían las alturas por delta x sub i. Ya. Entonces en este caso debo saber quién sería este x sub i. Me dice que el punto de muestra va a ser el intervalo derecho de cada subintervalo. Importante eso. Entonces, deberíamos hacer lo siguiente. Si yo tomo un punto de muestra, intervalo derecho de cada subintervalo, acá yo tengo un intervalito, acá también tengo otro intervalito, acá también tengo otro intervalito, y acá tengo otro intervalito. Me está diciendo que el punto de muestra lo tome como el extremo derecho. O sea, el punto de muestra va a estar dado aquí. Aquí. Ahí está, ese sería el punto de muestra de cada subintervalo. Entonces, lo que yo tendría que hacer, ¿cuál sería el punto, cuánto sería el punto de muestra para este primer subintervalo, damas y caballeros? Aquí estaría por el x asterisco. Ahí estarían los x asteriscos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si uno puede, a ver, lo vamos a desarrollar un poquito. En este caso, voy a poner acá esto. Entonces, el primer punto de muestra tendría que ser, ¿cuál sería el primer punto de muestra? Tendría que, ¿qué me dice? A ver, la función evaluada en cuánto. ¿Cuánto tendría que ser? A ver, ¿en qué punto tendría que evaluar la función silla? Es muy bien, excelente, excelente. Sí, 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 en cero, excelente. En cero, porque me está diciendo que los puntos de muestra deben ser los intervalos derechos, los intervalos, el extremo derecho de cada subintervalo, entonces tengo que evaluarlo en cero. ¿Tengo mi función o no? ¿Sé cómo se viste la función? Sí, sabemos cómo se viste la función. Se viste como esto. Entonces lo voy a hacer bien detallado para que para que entiendan lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Cuánto me quedaría eso? Me quedaría menos 1. Ya. Después tendría que evaluar la función, luego me voy a, estamos listos aquí con esto. ¿Sí? Ahora tengo que irme a este subintervalo, por lo tanto tendría que evaluar la función en 1, porque eso es lo que me está diciendo. El punto de muestra me dice que tiene que ser el extremo derecho de cada subintervalo. Por lo tanto sería, sí, en este caso estamos listos ahí, y ahora me voy a este que está acá. ¿Cierto? Entonces me tendría que ser 1. Y evalúo la función en 1, me quedaría 1 al cuadrado menos 1, Serapio. ¿Sí? Luego, ya, terminé con este subintervalo. Ahora tendría que evaluar la función en, estoy calculando eso, ¿eh? Primero que todo. Después vamos a escribir la suma de ley. Luego vamos a 2, sería 2 al cuadrado menos 1, y esto sería igual a 3. Esto sería 3 al cuadrado menos 1, esto sería 8. Ya. Entonces ya tengo esto, ok. ¿Sí? Ahora tengo que calcular la amplitud de ese intervalo. ¿Ya? Entonces vamos a calcular aquí delta x1 por si acaso. Voy a tener aquí delta x2, voy a tener delta x3. Y disculpen, pero aquí me molesta esta barrita. No sé si a ustedes se les ve la barrita de Zoom, pero a mí me molesta esa barrita que está ahí, delta x4. Entonces, ¿qué es lo que sería delta x1, damas y caballeros? ¿Qué es lo que sería eso? Sería el límite, este sería mi, aquí voy a tener un delta x1, voy a tener aquí un delta x2, un delta x3 y un delta x4. A ver qué me dice el público por ahí. Excelente, muy bien, ¿cierto? Porque
¿Qué es lo que era esto? Esto era la longitud de cada subintervalo. Entonces, el límite superior menos el límite inferior, y el límite inferior es menos 1. Entonces, ¿cuánto me quedaría eso? 1, ¿cierto? Luego me voy al segundo intervalito aquí, subintervalo. Esto sería acá. Entonces sería 1 menos límite superior menos límite inferior. Esto sería igual a 1. Luego sería 2. Y sería igual a 3 menos 2, que sería 1. Nótese que si yo sumo todas estas longitudes, ¿cuánto me da? Si yo tomo estas amplitudes, perdón, bueno, longitud. Si yo sumo todo eso me da 4, ¿por cierto? Si yo sumo S más S más S más S me da 4. Y la amplitud del intervalo menos B menos A, ¿cuánto es? Es 3 menos, que sería 4. Perdón, ahí, sería un 4. 4, ¿sí? Estoy siendo bien consistente entonces. Se cumple eso. Se cumple lo que habíamos dicho anteriormente, de que obviamente que si yo sumo todas las longitudes de los subintervalos, me tiene que dar la longitud del intervalo al cual estoy haciendo la partición. ¿Bien? Muy bien, damas y caballeros, así que ahora voy a tener esta combinación. Entonces lo que tengo que hacer ahora es escribir eso entre menos 1 por, que sería f evaluado en 0, por la respectiva amplitud, ¿cierto? Que sería igual, por longitud, más 0, por eso, más 3 por la amplitud, y más 8 por eso que está ahí, la amplitud. Justo la amplitud de 1, esto es un intervalo regular en este caso. Esto es una partición regular. Ya, entonces, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría menos 1, perdón, menos 1 más 0, más 3 y más 8, y eso les da 10, parece, ¿cierto? 10. 10. Excelente. Esa es la suma de Riemann, ¿de acuerdo? Esa sería la suma de Riemann, damas y caballeros. ¿De acuerdo? Entonces, para alguna duda o consulta al respecto, estimadas y estimados estudiantes, hasta el momento. Profe, Sí. yo eh, me perdí en la función de la Dale. muestra X. Ahí ¿de dónde sacó esos datos que no me perdí? A ver, ya. Especifica, dale más, dame más información. A ver, ¿en cuál te perdiste? A ver, ¿en dónde? En esta, Ese, evaluarla, sí, ¿en eso? sí. Ya. Mira, lo que pasa es que aquí te dice, sí, mira, lo que sucede es que acá te dice que los puntos de muestra, mira, permiso, en una suma de Riemann, nosotros vamos a tener aquí lo que se llaman los puntos de muestras, ¿cachai? Estos puntos de muestras viven en cada subintervalo, ¿entiendes? Entonces, hay infinitas posibilidades para elegir los puntos de muestra. Entonces, estamos claros, ¿cuál es tu nombre? Señorita, ¿cuál es su nombre? Camila, Ya, mira, Camila. Entonces, fíjate que te está diciendo que tú tomas la partición del intervalo menos 1 y 3, la tomas como esta. Menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Cómo vamos ahí, Camila? ¿Bien ahí? Sí. sí, Sí, sí. ya. Entonces, ¿qué es lo que te dice? La indicación que nos dan en este ejercicio me dicen que tome ese punto de muestra me lo tome como el extremo derecho de cada subintervalo. ¿Cachai? Entonces, si tú quieres hacer un zoom acá, mira acá. Vamos con el intervalo menos 1 y 0. ¿Cuál sería el extremo derecho de este intervalito, Camila? El que puse aquí, lo voy a poner con azul. Excelente, ¿cachai? ¿No? 0. Ahí con confianza, Camila. Entonces sería 0. Entonces tienes que evaluar la función en 0, ¿cachai? Porque es el extremo derecho. Ahora, Sí. ya, ahora para este intervalito que está ahí, sería entre 0 y 1. ¿Cuál sería el extremo superior del intervalo 0-1? El 1. ¿Cachai? Pero, Entonces, profe, ¿sí? me perdí en esa parte en que hay que reemplazar la fórmula que dice menos 1 por 1.
Ahí no entendí. Ah, de acá, en esto. Sí, Ah, ya, sí. perdón, entendí mal. Ya, mira, tranquila. Mira. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí Camila? A ver, vamos a ver algo aquí. Entonces, fíjate qué es lo que nos dice esto en este caso. Mira, a ver si podríamos hacerlo así. Mira, a ver. Hagámoslo así. Ya, mira. Para este ejemplo, entonces, mira, Camila, lo voy a escribir solito. Sería F, voy a desarrollar esta sumatoria, ¿cachai? ¿No? Por esto que está ahí. Más F evaluado ¿en dónde? En 1, ¿cachai? ¿Sí? Ah, ya. Este, Y el por, F de menos uno no. Ah, no, porque se toma el derecho. claro, está bien. Entonces, más. Después sería F de 2, por eso que está ahí, y más F evaluado en 3 por la longitud de ese intervalito 3. ¿Cachai, no? Entonces Ah, ya ahora, caché. ahora sí que sí. Entonces Y ahora ahora ya, eso muy bien. Nos vamos ahí y después ponemos esto que está aquí, que sería 1, más F evaluado en 1, que sería 0, por nuevamente 1, ¿sí? Más 3 por 1, y más 8 por 1. ¿Sí? Y ahí nos sí, queda. ahí caché. Ahora sí que Sí, sí. lo que me complicaba era como reemplazar. Sí, pero ya lo Ya. entendí. No, pero está bien, está bien. Si siempre se encuentra una estrategia para, a lo mejor me salté ese pasito. Ya, pero está bien, porque así todo va a mejorar. Gracias, ¿Ya? profe. No, no, de nada, de nada. Yo tengo una duda. Sí, Eh, ¿Por qué se repiten de repente intervalos? Como que sale la delta misma, X1, la delta misma amplitud. Ah, X2. perdón, hay cierto que está ahí, ¿cierto? Ese. Este sería X3 y X4, perdón. Ay, Me equivoqué yo ya, ya. ahí yo me equivoqué, ¿ya? X1, Ya, X2, X3, gracias. porque sí, está bien, porque este X1, X2, X3, X4, y este X4, X3, ¿vale? Ya, ahí sí que sí, ¿está bien? Por eso. Ya, pero se entendió la idea, esa es una suma de Riemann, ¿de acuerdo? Esto es una suma de Riemann, importante. ¿Estamos bien? Ya. ¿Alguna duda? ¿Estamos ok? ¿Se va entendiendo la idea? Esta suma de Riemann, se están dando cuenta uno ahí, si les pide una suma de Riemann, eh, tengo que obviamente decirle cuál es el punto de muestra. Uno también podría decir, bueno, a ver qué sucede si en lugar de el extremo superior de cada, o el extremo derecho de cada subintervalo, uno podría tomar este punto de muestra como los promedios de cada subintervalo. También puede ser eso, ¿ya? Hay infinitas posibilidades. Bien, ya, eso es una suma de Riemann. Bien. Ahora vamos a ver lo siguiente, damas y caballeros. Ahí tenemos nuestro ejercicio. Como yo le había dicho anteriormente, bueno, a ver, eh, las sumas de arriba nos van a dar lugar, fíjense que esto, bueno, aquí está la definición de integral definida, ¿ya? Si mal no recuerdo, permiso, si mal no recuerdo, o ustedes habían visto, por ejemplo, funciones, calcule la integral de 3x de x, ¿sí? Una cosa así. Pero hasta este momento no tenían ni límite inferior ni límite superior para calcular esas integrales. ¿De acuerdo? Hasta este momento no tenían cuál era el límite inferior y límite superior. Entonces, cuando aparece, recuerden que ustedes cuando calculan integrales, ustedes calculan la integral de una función, ¿sí? Ahí tienen, esta es la variable de integración, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y aquí tengo una función cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que buscan ustedes? Ustedes buscan una antiderivada, ustedes buscan una función f grande, de tal manera que la derivada de esa función sea la función que están integrando, ¿ya? ¿Se acuerdan? Esa es la idea de... Y ahí vieron después todo el concepto de antiderivada, y vieron el concepto después, los métodos de integración, por sustitución, por partes, sustitución paramétrica, y hartos métodos de integración.
Ahora lo que vamos a hacer, vamos a definir la integral definida, ¿ya? La integral definida habla aquí de una integral con un abajito, el A y B son numeritos, ¿de acuerdo? Son numeritos, este A, este B son numeritos. Entonces se define la integral definida de f desde A hasta B, ahí tenemos eso, como esa integral que está acá. Ya, bueno, esta es la definición formal que efectivamente matemáticamente uno lo demuestra, bla, 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 hace toda esa... Quiere decir que la norma de la partición tiende a cero. O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? Cuando yo calculo el límite, fíjense que yo estoy calculando el límite de estas sumas de Riemann, ¿sí? O sea, yo, por la integral definida, yo calculo el límite de estas sumas de Riemann haciendo que las particiones, la norma de la partición tienda a cero, es decir que, acuérdense, estoy haciendo un refinamiento, estoy haciendo los intervalos cada vez más pequeñitos, ¿de acuerdo? Pero, matemáticamente esto está ok, bonito, ¿sí? Pero en la práctica, uno esta definición no la utiliza. En la práctica uno elige, mire, aquí hay una observación, que esta norma tiende a cero implica que el número de esos intervalos de cada subintervalo tiendan a infinito, ¿de acuerdo? Entonces en la práctica lo que uno hace es elegir una partición regular del intervalo AB, que lo que es una partición regular, recuerden que la partición regular del intervalo AB es que cada longitud de los subintervalos sean iguales, ¿sí? Y aquí ya está cocinado porque uno puede ya caracterizar, cuando tengo particiones regulares, ya puedo caracterizar quiénes serían los puntos de muestra en este caso, en una partición regular, ¿sí? ¿Quiénes serían los puntos de muestra? ¿Y cuál sería la longitud del intervalo? Recuerden que cuando yo tenía, fíjense que aquí, esta aparece la longitud del intervalo x sub i, y cuando yo tenía una partición regular, aparece, en este caso, el b menos a partido por n, ¿sí? Por lo tanto, ahí está el b menos a partido por n. En el caso, entonces, nótese que aquí yo tomo la norma de la partición cuando tiende a cero, que es equivalente a calcular el límite cuando n tiende a infinito. ¿Bien? Y cuando tengo particiones regulares ya puedo caracterizar los puntos de muestra, siempre van a ser de esta forma. Siempre van a ser de esta forma. Y lo multiplico por b menos a partido por n, que es la longitud de ese intervalo. Es decir, para calcular integral definida de A a B, tengo que pasar por el cálculo del límite de las sumas de Riemann en particiones regulares. ¿Sí? Por eso que definimos sumas de Riemann y después nos vamos a ¿cómo se llama? A definir la partición regular. Esto es Riemann integrables. Cuando tengamos este tipo de definición de integral definida, hablamos de funciones Riemann integrables, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque hay otro tipo de integrales, ¿ya? Probabilidades se calcula con se habla de teoría de la medida. Pero aquí estamos hablando de funciones Riemann integrales, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablemos de integral definida, yo mediante el paso del límite de las sumas de Riemann puedo calcular esas integrales definidas, que tiene que ver con la idea geométrica que yo les presenté al inicio de la clase, ¿sí? En un dibujo no muy bonito, pero la idea se entiende. Ya, entonces, uno puede calcular entonces una integral definida mediante la definición, ¿ya? Que es calcular esta integral mediante los límites. Límite cuando tiende a infinito de esa suma. Entonces, esto para que lo noten ahí, es súper importante esta definición. Nosotros en la práctica, para calcular integrales mediante definición, no lo vamos a demostrar. Entonces, para poder calcular eso, nosotros asumimos que la partición es regular. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplito para poder entender. Ojo que siempre voy a tener aquí, en el límite inferior va a ir el numerito más chiquitito, y en el límite superior de esta integral va a ir el numerito más grande, ¿sí? Estoy calculando la integral en un intervalo AB,
¿cierto? Entonces acuérdense que los números reales son ordenados, entonces este A es menor que B. ¿Bien? Ojo con ese detallito. Ya. Vamos a ver a continuación, vamos a usar esta definición. Calcule usando la definición de la integral de Riemann, de la integral definida, perdón. Este es un 2 por si acaso. ¿Ya? Entonces vamos a echar mano a este ejercicio. Ojo que es importante. Vamos a integral definida, voy a poner ahí. Esto. Integral definida. Entonces ahí voy a poner esto. Ahí por si acaso. Y vamos a hacer eso. Ya en particiones regulares esto está caracterizado. Entonces, este es un 2 por si acaso, esta es la integral ahí. Esta es la integral, chuta. Integral de 2 a 6. De x al cuadrado más 1. De x, ya. Fíjense que acá aparece el límite de una sumatoria. Aquí nos vamos a tener que acordar de algunas propiedades de sumatoria. Aquí yo voy a poner esto. Va a ser necesario que lo recuerden, ¿ya? Si no se acuerdan de todas estas propiedades, no importa porque la vamos a tener que... La voy a poner aquí. Ya, a ver, si yo sumo, pam, desde 1 hasta n, puras constantes, desde 1 hasta n, este K es constante, se han dado cuenta que esto no está, este es un numerito, no está dependiendo del subíndice. Esto es lo mismo que escribir n por k, n veces k. ¿Sí? Eso es una propiedad de las sumatorias. Ahora, la sumatoria de los primeros números naturales. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Qué onda ahí? De 1 hasta n es n, ¿cierto? N más 1 dividido en 2. ¿Ya? Y la otra propiedad que, bueno, vamos. Esto sería al cuadrado. Esto es n más 1. Luego es 2n más 1. Eso dividido en 6. Eso es un 1 por si acaso. Ya, esas son algunas propiedades que vamos a utilizar para... bueno, y también está la suma de los y al cubo. ¿Sí? Pero con esto, por mientras basta y sobra. Lo importante es que sepan de que tenemos que recordar estas propiedades, porque se van dando cuenta que yo voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria. ¿Sí? De esta sumatoria que está aquí. Entonces me van a quedar ahí, voy a tener que aplicar. Acuérdense que la sumatoria, en este caso es lineal, es un operador lineal, por lo tanto yo puedo la suma de varias en la sumatoria. Un operador lineal. Entonces, en algún momento vamos a tener que utilizar alguna de estas propiedades para poder después calcular el límite, ¿ya? Entonces me dice que calcule la definición, vamos a asumir que tengo una partición regular, obviamente, porque con eso, utilizando la partición regular, me permite calcular el límite cuando n tiende a infinito. ¿Mm? Entonces voy a poner aquí solución, hacer solución, no sé, cómo va a ser utilizando la definición de la integral. Entonces, consideremos, ojo que estoy integrando aquí, el intervalo es 2,6, ¿de acuerdo? Ese es el intervalito.
¿sí? El AB, en este caso el A sería 2 y el B vale 6. Entonces consideremos la partición regular. En este caso va a ser delta X, que es, nunca está de más, ahí está dividido por N. En este caso sería 6 menos 2 dividido por N, que sería 4 partido por N. ¿De acuerdo? Esa es mi partición regular. Ahí aparece esto que está aquí, ¿cierto? Esto sería el delta X. Partición regular. Está dependiendo de N. ¿Sí? Y ahora voy a calcular, como tengo una partición regular, voy a calcular la función evaluada eso ya está caracterizado por si acaso. En este caso tengo que, mi función sigue la debo evaluar en A. ¿Cuánto vale A en este caso? 2. Más B menos A partido por N, que es 4. Voy a poner I. 4 partido por N. Ya, pero va a ser lo mismo que escribir esto que está acá. Es un tema más que nada mío esto. Ya. Entonces, ya tenemos este elemento que está acá, que es la longitud del intervalo, ¿sí? Se está multiplicando, y ya tengo caracterizado, cuando estoy hablando de particiones regulares, ya tengo caracterizados los puntos de muestra. ¿De acuerdo? En una partición regular, los puntos de muestra están dados por esta expresión que es A más I por la longitud del intervalo. Y bueno, esto obviamente cambia, pues. Si cambio el intervalo, obviamente va a cambiar el... ¿Cómo me quedaría si yo expreso esto ahí? ¿Cómo? Tengo que evaluar f, lo debo evaluar ahí, mi f de x, ojo que aquí es importante saber quién es f de x. F de x es la función que estoy integrando, ¿sí? En este caso mi función que estoy integrando es x cuadrado más 1, ¿sí? Entonces, si yo evalúo aquí, esa función x cuadrado más 1, la evalúo en este punto que está acá, lo que nos queda es el público, 2 más 4i dividido en n al cuadrado más 1, ¿sí? Eso es, damas y caballeros, mi función evaluada en el punto de prueba, ¿sí? Se reemplaza la x, se reemplaza por esta expresión que está acá. ¿Dudas, consultas hasta el momento, damas y caballeros? Jóvenes, ¿hay alguna duda de algo que no haya entendido de lo que yo haya hecho hasta el momento aquí? A ver, perdón, ¿dónde? Perdón, sí, ya, vale, bien, vale, vale. Súper, súper, ya. Si tienen duda, obviamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a tener que calcular esto, o sea, me están pidiendo esto, damas y caballeros. A ver dónde me voy, en la siguiente página. Tendría que calcular, tengo que saber entonces eso, la integral de 2 a 6, perdón, de 2 a 6, de x cuadrado más 1, de x, en este caso sería el límite, eso es lo que tendría que calcular, ¿cierto? Cuando n tiende a infinito, y ya lo voy a escribir ya esto así, ¿no? De 2 más 4i dividido en n al cuadrado, en este caso sería más 1, multiplicado por 4 partido por n. ¿Ya? Ya tomo forma eso. Ya, tomo forma. Entonces lo que vamos a hacer antes de calcular ese límite, vamos a ver qué onda con esta sumatoria. Este 1 por si acaso, sí. Ahí este 1 guatea. ¿Ya? Vamos a ver qué forma tiene esto. ¿Sí? ¿Qué forma tiene esto? Entonces vamos a trabajar con esta sumatoria. Profe,
Sí, ¿De dónde sale el 4 partido en N? ya, mira. Fíjate que tu nombre es, Valentina. era Valentina. Fíjate que aquí está aquí tengo mi funcioncita, ¿viste? Mira. Eso estamos ok, ¿cierto, Valentina? Ahí. ¿Sí? Y fíjate que está multiplicado por el B menos A partido por N, que es delta X. Ah, lo primero que Ya, calculamos. eso, ¿cachai, no? Porque acuérdate, mira, Valentina, mira. Espera, perdón, aquí me tengo que ir yo. Fíjate que te dice que es esto que está acá. Entonces acá, cuando ya tengo una partición regular, este punto de muestra está caracterizado por esta expresión que está aquí, y lo debo multiplicar por el delta xy. Pero como es una partición regular, el delta xy es b menos a partido por n. ¿Cachai? Entonces ahí tú, Sí, sí. sí, ¿estamos bien? Sí, Sí, ya, ahí me quedó más claro. ya, Se me súper, había súper. olvidado la última parte. No, pero está bien, si que hagan preguntas, está bien, si uno siempre, algunas veces, eh, no le queda claro algo y pregunten nomás, porque si no preguntan ahí después, eh, se arma ahí una bola de nieve con las preguntas. Gracias, profe. Vale, no, de nada, de nada. Estamos para eso, responder dudas. Bien. Vamos entonces a escribir esta cosa que está aquí, ¿no? Voy. Están escribiéndome al chat ahí. Sí, todo. También puedes preguntar por el chat todo, sí. Ahora, miren, vamos a desarrollar esto desarrollemos primero esto al cuadrado, veamos qué forma tiene esto. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a ver qué forma tiene esto. Vamos a desenrollar esta pareja, porque después tengo que calcular el límite cuando tiene infinito. Entonces vamos a ver qué onda con eso. Y igual a 1 hasta n. Voy a dejar todo esto entre paréntesis y me voy a acordar de el cuadrado de un binomio. Que lo que es el primer término al cuadrado, 2 al cuadrado, que sería 4, más el doble del primero por el segundo, 4 por 2, 8, y 8 por 2 serían 16, y, perdón ahí, dividido por n, y más el segundo término al cuadrado, que sería 4 por 4, 16, y cuadrado dividido en n al cuadrado. Y eso está multiplicado por el 4n. El 4n no lo toqué, ¿cierto? Desarrollé lo que estaba dentro. Ah, y me faltó poner aquí más 1, pues, ¿cierto? Sí. Me faltó poner el más 1 porque estoy desarrollando al cuadrado nomás. Y acuérdense que la función era x cuadrado más 1, ¿no? Esa era mi funcioncilla. Entonces me falta poner aquí el más 1. Y eso multiplicado por 4 partido por n, que es la longitud del intervalo. Ya. Va por 4 más 1, 5. Voy a dejar esto ahí. 5 más 16 y dividido en n más 16 y al cuadrado partido por n al cuadrado. Y eso se multiplica por 4 dividido en n. Muy bien. Ya no puedo reducir términos semejantes adentro, así que voy a hacer la multiplicación nada más. El 4 partido por n lo voy a multiplicar por cada término que está dentro del paréntesis. Entonces me quedaría 20 partido por n. Un n medio raro. Ahí sí. Vamos a dejar así. 16 por 4 serían 64. Y aquí, ojo que me va a quedar n por n, ¿cierto? Porque este 4 está multiplicando, entonces me queda dividido por n al cuadrado. Y más 16 por 4 serían nuevamente 64, y al cuadrado dividido en n cubo, ¿cierto? Multiplicación de potencia igual hacia abajo, ¿cierto? Muy bien. Y ahora aprovechemos las propiedades de la sumatoria. Pues la suma de toda esta expresión tengo que pasar, voy a aplicar la distributividad, ¿sí? Voy a aplicar. Entonces me va a quedar, permiso, que se vea ahí. Ahí voy a escribir
más la suma de i desde 1 hasta n de 64i partido por n cuadrado, y más la sumatoria de i desde 1 hasta n de 64i al cuadrado dividido en n cubo. ¿Ya? Y ahora vamos a aplicar todas las propiedades que conocemos, se van dando cuenta que esto no depende de i, esto es una constante, y el n también es constante aquí, entonces no depende de i esta cosa. ¿Sí? Entonces uno podría hacer esto que está acá. A ver, vamos a ver si me alcanza, no me va a alcanzar. Aquí no me va a alcanzar, así que para no estar haciendo la misma pega, lo voy a pegar al otro lado, por mientras. Permiso, permiso. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Me avisan, ¿sí? Paso a la siguiente. Entonces, haremos lo siguiente acá. Entonces me va a quedar 20. A la n de 1 partido por n más 64. Aquí lo voy a dejar aquí. 64 n cuadrado lo voy a dejar, bueno, lo debe haber pasado. Y ahí está tomando forma porque ya no. Aquí me quedaría 64, perdón. N cubo. Ahí no. Ahí. ¿Por qué? Bueno, aquí 64 y n al cuadrado no dependen de i, ¿sí? Así que pasa a ser constante. Lo mismo que pasa aquí, 64 n cubo no depende de i, pasa a ser constante. Pero ahora nos acordamos de dos cositas. Lo que yo puse anteriormente, ¿se acuerdan? Fíjense que ahí ya me quedó una sumatoria de los i, que es n por n más 1 partido por 2, y me quedó una suma de los i al cuadrado, que es n por n más 1 por 2n más 1 dividido en 6. Bueno, todo esto en su debido momento... perdón. Yo le puse mucho... En su... no sé qué pasó ahí, le puse muchas páginas. Sí. Pero yo puedo hacer algo aquí. Bueno, la belleza de... Algo hice... Ya. Entonces acá, esto lo voy a reemplazar por n más 1 dividido en 2. Y esto que está aquí, lo voy a reemplazar por n más 1, 2, n más 1 dividido en 6. ¿Ya? Y esto, que esta sumatoria, bueno, te lo di el puesto partido por n, lo hago así mejor. ¿Ya? Lo voy a dejar así mejor. Para que cachen que esto es la sumatoria de una constante. Y la sumatoria de una constante, lo estoy sumando n veces, entonces sería n veces la constante. Entonces sería aquí n veces las constantes, así sería n por 1, que sería n. Porque la constante suma. Ya, entonces ahora me quedaría 20 dividido en n por n, más 64 dividido por n cuadrado, y esa sumatoria de los i, que son los primeros números, la suma de los primeros números naturales, es n por n más 1 dividido en 2, más 64 n cubo por n más 1, 2 n más 1, dividido en 6. ¿Bien? Sí, en lo rojo apliqué esta que está aquí. Sí, en lo que está aquí, permiso. En lo que está en rojito es esto que está aquí, ¿cachai? ¿No? Entonces me quedó la suma de los i
que es n por n más 1 partido por 2, y me queda la suma de los i cuadrados en la expresión, que es n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6. ¿Sí? Bien, bien, bien. Ya, vale, vale, de nada. Entonces aquí nos vamos siguiente a siguiente. Ya. Entonces aquí, lo que puedo hacer aquí, chao, chao, ¿cierto? Puedo simplificar. Acá también puedo simplificar S con S, me quedaría un N, y aquí también puedo simplificar, porque acá se me va Sn con S y me quedaría al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué nos queda acá, damas y caballeros. Pues sería un 20 más 64 partido. Voy a simplificar aquí también, por cierto, esto sería 64 dividido la mitad, ¿cierto? Sería ta, ta, y esto me quedaría 32. ¿Sí? Y aquí esta cosa, chao, nuevamente 32, por si acaso. Ya, entonces voy a aprovechar de hacer todas esas simplificaciones para que nos quede a lo mismo si no lo simplifican los numeritos, pero en fin. Me quedaría 32 partido por n, ¿ah? Por n más 1 más 32, así, por n más 1. Voy a hacer las multiplicaciones mejor acá, en este. Aquí me puedo multiplicar todavía, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar ahí. Entonces si yo multiplico me queda 2n cuadrado más eso, más n, más 2n y más 1. Y eso está dividido en 3. Pero aquí yo puedo sumar, por cierto, puedo reducir términos semejantes. N más 2n me quedaría 3n. 2n cuadrado, ¿cierto? Ahí sí. Sí, pues. No lo caché. ¿Dónde? Acá, aquí está bajito, en el denominador, ¿cierto? Eso. Ahí sí que sí. Gracias, gracias. Más, voy a hacer esto, reordenar un poquito, por n más 1 partido por n, más 32 partido en 3, 2n al cuadrado más 3n más 1 dividido en n cuadrado. ¿Vale? Ya. Se han dado cuenta que todo esto está dependiendo de n, ¿sí? Bueno, este no, pero ya me quedó una expresión que está dependiendo. Yo podría calcular, ahora la idea es calcular el límite, ¿sí? Acuérdense que nuestra idea es calcular esa integral mediante definición. Y eso se hace mediante, cuando me piden calcular una integral definida mediante definición, se hace por el paso del límite de las sumas de Riemann, ¿sí? Y considerando la partición regular, obviamente. Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito las sumas de Riemann. Así que ahí me quedó ya la sumita de Riemann ahí, empezaba a poner. Y ahora no es nada más ni nada menos que calcular ese límite cuando n tiende a infinito. Este límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la regla del L'Hopital o no? Jóvenes, damas y caballeros. No. ¿No? ¿Vieron derivadas, cierto? Primero, ¿vieron derivadas o no? ¿Vieron derivadas? ¿Derivadas? Sí. Sí, ya. Entonces, una de las aplicaciones, porque al final tengo que calcular este límite, miren, antes de eso, antes de pasar a la regla del L'Hopital, voy a pasar a la siguiente página, haciendo como el resumen de lo que tengo que hacer hasta el momento. Porque yo quería calcular esta integralita desde 2 hasta 6 de x cuadrado más 1, utilizando la definición, ¿no? Que es el límite cuando n tiende a infinito, esta suma de Riemann que nos dio, ¿no? Que es f
Lo voy a dejar así, tal cual ahí en este caso, que era f de 2 más 4i partido por n, 4 partido por n. Ya. Pero ya hemos desarrollado eso, o hemos desarrollado esa expresión, y esa expresión nos queda lo que toda esta cosa. Esto que esté listo, lo voy a copiar, ¿no? Ahí, esto me va a quedar, eso ya lo desarrollamos, ¿cierto? Y eso es lo que, al desarrollar eso me queda esta expresión, ¿no? 20 más 32 por n más 1 dividido en n, 32 dividido en 3, por 2 n al cuadrado más 3n más 1 dividido en n cuadrado. Listo. Ya. Entonces, eso sería lo que habíamos hecho hasta el momento, ¿no? También ayuda de memoria. Bien, entonces hay que calcular ese límite. Vamos a calcular ese límite. Vamos a hacer al tiro, voy a pedir 20 por el límite cuando n tiende a infinito. Era 1, ¿cierto? Más 32 por el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 dividido en n, y más 32 dividido en 3 por el límite cuando n tiende a infinito de 2n al cuadrado más 3n más 1 dividido por n al cuadrado. Ya. El límite de una constante es la prueba constante, ¿sí? Así que esto vale 1. ¿Sí? Me quedaría 20. Más 32. ¿Se acuerdan cómo calcular estos límites? Porque si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito, me queda la forma infinito partido por infinito acá. Y este también me queda infinito partido por infinito. Si yo calcular ese límite, me queda infinito partido por infinito. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se calculaba ese límite? ¿O no? Dos formas. Una es L'Hopital y la otra utilizando las reglas usuales de cálculo de límite. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Con L'Hopital o con el límite directo? ¿Qué me dice el público? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que es XX? No caché. La más fácil, ya. La más fácil, ya si no se acuerdan, bueno. Ya, mira. Me queda, ya, esto estaría. Vamos a dejar el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 partido por n. Ya, si no se acuerdan del L'Hopital, lo vamos a hacer de la forma usual. En este caso, como me queda, este me quedaría infinito partido por infinito, ¿cierto? Entonces, para poder levantar la indeterminación, lo que se hace es dividir por en el numerador y el denominador por el mayor grado de la variable, ¿no? Entonces aquí se dividía n partido por n más 1 partido por n, y abajo también, n partido por n. Se me queda cuando n tiende a infinito. El límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido por n, partido por 1. ¿Sí? Entonces yo cuando calculo me va a quedar el límite más el límite cuando, porque me queda el límite de la constante, y el límite de la constante es la prueba constante. Dividido por 1, cualquier cosa dividido por 1 es 1. Entonces eso, cuando esto tiende a infinito, 1 partido por n tiende a 0. Esto tiende a 0, así que esto me quedaría 1. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, perdón, ¿qué rayé ahí? Ahí me quedaría 1. ¿Sí? Ya. Entonces, este límite que está acá vale 1. ¿Sí? Y el otro límite, tengo que calcular este otro límite. ¿Sí? Tengo que calcular ese otro límite. Entonces, límite, cuando n tiende a infinito, de 2n al cuadrado más 3n más 1
dividido por n cuadrado. Entonces igual me queda infinito partido por infinito, y cuando sucede eso hay que dividir el numerador y el denominador por el mayor exponente de la variable que está en el numerador y el denominador. Entonces aquí el mayor grado de la variable n es n cuadrado arriba, y el mayor grado de la variable n en el denominador es n cuadrado, así que tendría que dividir por n cuadrado en el numerador y el denominador. Así que lo voy a hacer. Ahí 2n cuadrado partido por n cuadrado, más 3n dividido en n cuadrado, más 1 dividido en n cuadrado, dividido en n cuadrado partido por n cuadrado. ¿Listo? Límite cuando n tiende a infinito. Chao, chao. Entonces me quedaría 2. Más 3 partido por n. Y más 1 partido por n cuadrado, dividido en 1. Si yo calculo ese límite, bueno, aplico la propiedad del límite, esto valdría 0. 0, ¿cierto? Y me quedaría 2 ahí. ¿Está bien? Me quedaría 2 entonces. O sea, ese límite que está ahí vale 2. Esto valdría 2 entonces. Eso sería igual a 2. Ya. Ya hemos calculado, bueno, ahora esa integral entonces, ¿qué me dice? Ya. Pero no mande aviso, tenemos clase. Ya. Ya, bueno, me concentre, pues, ayudante. Por eso no me quería meter mucho para no fregarle la onda. No, me está bien, no, está bien. Él es el ayudante Daniel Muñoz, ¿ah? Ahí salúdenlo. Ya lo van a conocer el jueves, el ayudante estrella. Está bien. Ya, está bien. Así que ahí saluden, ya. Ya. Entonces, ¿qué onda? Estábamos en ese límite, entonces vamos a calcular la integralidad. Estoy rayando ahí. Entonces la integral ya lo voy a entre 2 y 6. ¿De quién? X cuadrado más 1 de X. ¿Cuánto nos queda, damas y caballeros? Entonces, acuérdense que ya eso nos quedaba 20. Ahí esta cuestión nos queda 20 acá. No, esta cuestión, este límite, perdón. Entenderán que algunas veces ese límite me quedaría 20, entonces, damas y caballeros. Me queda 20. Después, ¿qué es lo que sigue? 32. Más 32 partido por 3 parece que era por 2, ¿no? ¿Sí? Porque el límite que nos dio aquí era 2. ¿Sí? Bueno, y ahí hacen el jueguito, pues ustedes ya eso... ahí ustedes hagan el cálculo de esta expresión. Esto es lo más sencillito, ¿ya? Es lo más sencillito que hay que hacer. Pero hasta el momento, ¿alguna duda, damas y caballeros? ¿Algo que no, algún paso que no hayan entendido o parte del razonamiento? ¿Qué dice el público? A ver, veamos. ¿Qué onda? Hola, Holanda. Hello. ¿Profe? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Profe? Sí, ¿Podría desarrollar de nuevo el último límite? ya. Lo voy a dejar acá. ¿Este último? Ya, lo voy a dejar acá mejor. Está muy... ¿Hacemos o no? Anexo. Aquí por si acaso. Ya, entonces ayúdame con el límite que tenía que calcular. El límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado, ¿le aparece, no? No me aparece. Esto era 2n cuadrado, ¿cierto? Ya, 2n cuadrado más 3n más 1, ¿sí? N al cuadrado más 3n más 1 dividido por n al cuadrado, ¿sí? Ahí estamos. Ya, entonces tú calculas este límite y me queda la forma infinito partido por infinito. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Tu nombre es, joven.
Benjamín. Ya, Benjamín. ¿Cachaste que, claro, porque dividí por n cuadrado en el numerador y el denominador, ¿cierto? ¿Estamos ok con eso? ¿O no, Benja? Sí, profe. Ya. ¿Vale? Y aquí me quedaría n cuadrado partido por n cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, división de potencia igual base, toda esa cosita. Tú me vas diciendo si estamos ok, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos bien? Ya. Más 1 partido por n al cuadrado dividido por 1. ¿Ya? Ya, Benjamín. Entonces lo que yo hice fue esto. Estoy calculando el límite de todo eso, ¿cierto? De 1 partido por n más el límite cuando n tiende... perdón, ¿qué onda? El límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n cuadrado. Y todo eso aplicando las propiedades del límite de 1. ¿Ya? Va. Ya, ya, Benjamín. Entonces aquí, ese límite, cuando n tiende a infinito de esto, vale 0. ¿Cierto? Benjamín ahí. ¿Estamos ok ahí? Sí. Este también Sí. vale 0. ¿Cachai, no? Esto vale 1 porque el límite de una constante. Y el límite de la constante es la prueba constante, así que este vale 2. Entonces nuestro límite quedaría 2. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Estamos bien? Y ahí aparece Sí. ese 2, pues, ¿cachai? Ahí aparece ese 2 que estaba multiplicando. Ya. ¿Sí? Mil gracias. No, de nada, está bien, está bien. Ya, entonces ahí quedaría entonces el desarrollo por si acaso. Bueno, ya. Y ahí está el cálculo de esta integral definida utilizando la definición. ¿Ya? Vamos a terminar 5 minutos antes porque no nos hemos tomado break. Entonces, vamos a terminar estos 5 minutos antes, a las 10:25. Y lo que haremos a continuación, voy a ver bajo qué condiciones una función es integrable, o sea, teorema que no se me va a demostrar. Con el L'Hopital, a mí me gusta el L'Hopital. Ya, lo que hay que hacer, cuando me quede infinito partido por infinito, hay que derivar el numerador y el denominador tantas veces hasta que se pueda levantar la indeterminación. Mira, a ver si tú lo quieres hacer por L'Hopital. Veamos esta que está, bueno, si lo que hace esta misma por L'Hopital. El límite cuando n tiende a infinito de 2n al cuadrado más 3n, no me acuerdo cuánto. Estoy un poco disperso y bueno, soy algo disperso. Ya, entonces, por L'Hopital, esto es infinito partido por infinito. Entonces allí se supone que esta funcioncita va a ser una f de, pongámosle h de x para no confundirla con esta va a ser h de x y esta va a ser g de x. Entonces lo que hay que hacer es derivar el numerador y el denominador. Hay que derivar el numerador y el denominador tantas veces hasta que pueda levantar la indeterminación. ¿Cachai? Entonces, derivo arriba y abajo, de forma independiente. La derivada de esto sería 4n más 3 dividido por 2n. Si yo calculo ese límite, también me queda infinito partido por infinito. Estoy aplicando el L'Hopital ahí. Vamos aquí por L'Hopital. Una vez. Ahora, nuevamente voy a aplicar el L'Hopital 2 veces porque me queda infinito partido por infinito, ¿no? Entonces, derivo arriba me quedaría 4 con respecto a n en este caso, ¿cierto? Y abajo, si yo derivo con respecto a n, 2. Y 4 dividido en 2, 2. Que es lo mismo que nos había dado en el límite anterior. ¿Sí? Era 2. ¿Ven? L'Hopital en algunas circunstancias nos ayuda a levantar alguna forma indeterminada
en los límites. Ujú. En particular, este caso es infinito partido por infinito. Ya. No, el otro método es el método usual nomás. Es el método del límite. Cuando uno pasa límite, él le enseña todas estas técnicas para calcular, levantar indeterminaciones de esos límites. El otro es el paso usual de cálculo de límite nomás. Ujú. ¿Sí? Entonces, algunas veces uno también, cuando racionalizaban también, ¿se acuerdan? Eso era lo usual. La primera parte, cuando pasaba límite, pasaba todos esos métodos. ¿Mm? Pero después, cuando ya veíamos derivadas, nos ayudaba al hospital para levantar las indeterminaciones. ¿Sí? Sí, sí, da lo mismo. No, da lo mismo ahí. ¿No? Si estos dos métodos dan lo mismo, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Los dos métodos dan lo mismo, no es que le vaya... Ya no estamos en el curso de cálculo 1 donde se le decía, calcule mediante, usted ya conoce todas las técnicas para calcular límite, las usuales y el hospital, y usa la que usted quiera, ¿ya? Yo ahí... ya este es un curso de matemáticas 2 y ya pasado por eso, así que aquí ya queda a gusto del consumidor qué técnica utilizar. Uh-huh. ¿Vale? Así que no se preocupe si utiliza, uno utiliza el hospital, otro utiliza la técnica usual, no hay problema. Sí, no, solamente cuando hay formas indeterminadas. De hecho, hay varias formas indeterminadas con las que nos puede ayudar el hospital, pero en este caso infinito partido por infinito. ¿Sí? Ya, bien. Vale. Ya. ¿Estamos? Bueno, la integral definida es un teorema. Si tengo una función continua sobre un intervalo b, entonces siempre que sea continua, entonces esa integral definida va a existir. Ese es un teorema. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Ojo que puede ser continua, pero la función puede ser continua de esta forma. Puedo tener una función que sea, perdón, disculpen, es continuo. Pero esto tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿Ya? Entonces, el área bajo la curva, siempre y cuando la función sea continua y positiva, entonces el área bajo la gráfica, el intervalo b, está dada por esa integral. ¿Sí? Bien. Ahí está. Entonces, ahí está la condición de integrabilidad, ¿cierto? Cuando una función es continua, va a implicar siempre que sea integral. ¿Sí? Y lo otro es ya un teorema o definición, ¿ya? Que siempre cuando tengo una función continua en un intervalo cerrado y que sea positiva, entonces el área bajo la gráfica está dada por esa integral definida. ¿Sí? Bien. Ya. Y ahí es lo que quería llegar hoy día. Acuérdense que la idea de la clase del día de hoy era llegar a cálculo de áreas, bueno, entre comillas, vamos a ver más adelante aplicaciones, en particular el área, pero ya tenemos la definición de bajo qué condiciones esa integral definida representa el área bajo la gráfica. Y aquí hay algunas propiedades que hay que, bueno, estas propiedades son las usuales por si acaso. Estas propiedades que están aquí son las que utilizaron con las integrales que hayan visto cuando calculaban la integral de f de x más g de x, era la integral de f de x más o menos g de x, ¿de acuerdo? La linealidad y todo eso. Propiedades de agotamiento, estas propiedades son las usuales, ¿ok? Son las propiedades usuales de las integrales definidas. Y después ya nos vamos al teorema fundamental del cálculo, que lo vamos a ver mañana. ¿Ya? Muy bien, damas y caballeros, eso sería todo por la clase de hoy. ¿Alguna duda o consulta? ¿O ¿Profe? consulta? ¿O no? ¿Profe, una consulta? Sí, cuénteme. Sí. En las propiedades que nos enseñó cuando parecía sumatoria de i Sí. igual a n, Sí. eso en el primero era n factor de n más 1 partido en a,
Y No, el no, otro era partido en B, ¿no es cierto? no. A ver, espérate. A ver, déjame volver al pasado. ¿En dónde? En las Ah, propiedades, sí, sí. como n factor de n más 1, eso sería Partí, partido en A y el otro no, sería en partí B. por. No, en esta. Esa, ¿Sí? sí. Este es un 2 por ser. Este es un 2. Sí, es Sí. que está viendo por la letra. Y ese es un 6, por si acaso. Ese es mi 2 y ese es mi 6. ¿Ya? Ya, profe. Este, un 2, vale, de nada. Ese es un 2 y ese es un 6. Ahí cambió algo, ¿no? Sí. Sí, lo subo, tranquila, sí lo subo. Esto lo exporto a PDF. Le vamos a poner acá clase lunes, ¿cierto? Clase lunes. ¿A cuánto estamos hoy día? 23. De acuerdo. ¿Sí? Esto se lo subo también para que lo tengan ahí como bloque de notas. ¿Está bien? Por si acaso todas esas clases se suben en el sector de material docente. ¿Va? Lo que vimos en la clase pasada está ahí, ¿ves? ¿Está bien? Ya, muy bien, damas y caballeros, los dejo. Ha sido un gusto. Y ahí tienen el apunte de clase. Ahora, profe, quería consultarle que se puede caer un minuto después de terminar. Sí, dale. Sí. Nicolás. Sí, vale. Ya, joven. Si no son Nicolás, se pueden retirar que quiere conversar Nicolás conmigo. Algo pasó. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Que esté bien. profe. Chao, profe. Todo. Gracias, Que estés bien. profe. Chao. Gracias, Chao, profe. profe, que esté bien, cuídese. Igual. Chao, profe. Chao, Chao. profe, que estés bien. Igual. ¿Aló? Sí. Aló. Ya. ¿Me escucha, profe? Sí. Sí, es que es una situación media extraña. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo en la inscripción del curso ¿Eh? yo postulé con usted, porque conozco al profe Víctor y su Ya. metodología de enseñanza como que no va como conmigo, como que me cuesta. Ya, dale. Entonces tengo un amigo que está aquí con usted y ¿Sí? me dijo que usted era bacán y ahora me metí a su clase y la entendí mucho más. Entonces, yo sé que el tema del cambio de curso va más allá de usted, pero mi pregunta va al tema de las evaluaciones. Entonces, me ¿Ya? gustaría como entrar a clases con usted y ¿Sí? en caso de no poder realizar el cambio de curso, quería saber si tenía como problemas después con las Mm, evaluaciones con el otro profe. No, porque esta evaluación van a ser las mismas, pues estamos bien coordinados con el profe, Un profe Víctor. Víctor, pues así que van a ser las mismas, no habría problema. ¿Mm? Ah, oh, bueno, entonces, ¿a ¿Sí? usted le molestaría si yo entro con usted así No, como no hay problema, piolita? no. No sé si le quieres avisar al profe Víctor también. ¿Te parece? No sé. Sí, yo creo que en una clase igual, así como lo Ya, hice con usted, decirle así como para que esté por ya, lo sí, menos sí, al sí. tanto, quizás. Sí, no, porque estas cosas Oh, buena. son las mismas evaluaciones, todo. ¿Cachai? Lo Oh, único que buena. no te vaya a ir ahí nomás que vaya a entrar a mi clase perdón, a mi... No, pero las evaluaciones van a ser online, así que van a ser, perdón, las evaluaciones van a ser Presencial. presenciales. Sí, así que no hay Sí. problema. Ahora los Oh, trabajos buena. ahí los trabajos tienes que hacerlo con compañeros parece que son trabajos grupales. No, estos son test. También los test son individuales, así que estamos bien. Ya, no hay problema. Oh, genial. Ya, ¿Ya? profe, muchas gracias. Le Ya agradezco mucho. ahí te consiguen los materiales porque no sé si tienes acceso yo voy a subir el desarrollo de la clase, ¿cachai? No, sí me Entonces, los consigo con con un tu amigo. compañero. Ya, Sí, profe, muchas ya. gracias. Disculpe. No, tranqui. Ya, Ya, que esté bien. que estés bien. Cuídese. ¿Alguien más Ya, quiere sí. quedarse? ¿No? ¿Estamos todos? Listo. Ya, me voy. Cuídense. Chau.